El hedor a lodo y hojas podridas lo impregnaba todo. Yacía inmóvil en el suelo húmedo, con la respiración entrecortada. Mi cuerpo era un mapa de heridas y costras de sangre seca. A mi alrededor, solo se oían los gemidos de dolor de mis hombres. Éramos una unidad de fuerzas especiales, entrenada en las condiciones más duras del mundo, pero ahora estábamos muriendo. La radio llevaba 3 días en silencio. La costosa pantalla del GPS se había apagado. Los bosques primigenios del norte de España estaban a punto de convertirse en nuestra tumba anónima. Cerré los ojos, aceptando mi cruel destino. Hace apenas 5 días, nada de esto era así. Recuerdo perfectamente la sensación al bajar del helicóptero en la base temporal en la frontera de las montañas. Caminábamos con una confianza absoluta, nuestros cuerpos cubiertos con el equipo de supervivencia más moderno del mundo, chalecos antibalas ligeros, gafas de visión nocturna de última generación y un sistema de seguimiento por satélite valorado en millones de dólares. Nos creíamos conquistadores. No había misión que no pudiéramos cumplir, ni territorio que no pudiéramos someter. El jefe de los guardas forestales de la región se me acercó. Era un hombre de piel curtida por el sol, con una sonrisa amable y una mirada serena. Intentó advertirme en un inglés con un fuerte acento local. Me dijo que este bosque no era como ningún otro lugar del mundo, que estaba vivo, que respiraba y que nunca perdonaba a los arrogantes. Se ofreció a enviarnos a un pastor local, un guía que nos aseguraría el paso seguro y evitaría que nos perdiéramos. Pero yo solté una risa ahogada. Miré a aquel guarda forestal de arriba abajo. No llevaba más que una vieja camisa de franela y unas botas de montaña desgastadas. Le di una palmada en el hombro y rechacé su oferta con arrogancia. Le dije que éramos la élite, que habíamos entrenado en los desiertos más abrasadores y sobrevivido en las montañas más gélidas. Un simple bosque atlántico no era un problema para nosotros. No necesitábamos a un guía que entorpeciera nuestro trabajo. Entramos en el bosque entre risas y bromas, cargando nuestras enormes mochilas repletas de provisiones y equipos de alta tecnología. No teníamos ni idea de que esa había sido la decisión más estúpida de mi vida. En cuanto cruzamos la densa barrera de árboles, la luz del sol que antes brillaba desapareció por completo. El aire, antes fresco y puro, se convirtió en una humedad pesada que dificultaba la respiración. El bosque nos recibió con un silencio sobrecogedor. A las pocas horas, empezó a darnos la primera lección. La brújula digital comenzó a fallar, la señal del satélite se perdía intermitentemente. La espesura de las copas de los árboles era demasiado densa para que la señal la atravesara, pero yo seguía obstinado. No quería perder la cara. Ordené a mis hombres que siguieran adelante, según las coordenadas que habíamos cargado en la tableta. Nos adentramos más y más, abriéndonos paso entre zarzas y espinos, en un territorio del que ningún hombre había regresado con vida sin respetar sus reglas. Al caer la tarde del primer día, el cielo, ya oscuro, se tornó negro como el carbón. Un trueno retumbó con tal fuerza que pareció que la tierra iba a partirse. Una tormenta de verano se desató sin previo aviso. Gotas de lluvia del tamaño de balas caían con una furia demencial. El agua comenzó a bajar con violencia desde las cumbres, convirtiendo el sendero que acabábamos de recorrer en un pequeño pero violento río en un abrir y cerrar de ojos. Los mapas topográficos que habíamos memorizado perdieron todo su sentido. El viento soplaba con tal fuerza que partía los árboles. Uno de mis hombres resbaló y cayó por un pequeño barranco. Estaba a salvo, pero su mochila, que contenía la mayor parte de las provisiones y el botiquín de primeros auxilios, fue arrastrada por la corriente en la oscuridad. Los equipos electrónicos, empapados y golpeados, empezaron a fallar. La pantalla de la tableta se apagó de repente y no volvió a encenderse. El frío penetró a través de nuestros caros chalecos hasta los huesos. Tuvimos que buscar refugio bajo las raíces de un gran roble, pero no fue suficiente para protegernos de la humedad y el barro que se filtraba por todas partes. La primera noche en aquel bosque
fue interminable y tortuosa. Los sonidos de los animales salvajes aullando en la oscuridad, mezclados con el incesante golpeteo de la lluvia, pusieron nuestros nervios a prueba. Cuando los débiles rayos de sol del segundo día se abrieron paso a través de la niebla, observé el estado de mis hombres. La confianza que una vez tuvimos se había desvanecido por completo, dejando solo agotamiento y ansiedad. Intenté usar la radio para pedir ayuda de emergencia, pero no hubo respuesta, solo el chirrido de la estática. Estábamos completamente aislados del mundo exterior, en medio de un bosque infinito, gracias a mi propia arrogancia, que nos había conducido a este infierno. Y esto era solo el principio de la desesperación. El sol del segundo día se abrió paso a través de la densa niebla. La tormenta había amainado, pero el olor a humedad y lodo persistía. El verdadero infierno acababa de empezar cuando las temperaturas comenzaron a subir. El bosque, después de la lluvia, se convirtió en un gigantesco horno de vapor. El calor sofocante, combinado con la humedad del aire, hacía que respirar fuera una ardua tarea. La ropa mojada se nos pegaba a la piel. Los chalecos tácticos y los cascos, que antes eran símbolos de nuestra fuerza, ahora se habían convertido en una carga insoportable. Tuvimos que tomar la decisión de abandonar parte del equipo bajo un gran árbol. Nuestros cuerpos ya no podían soportar el peso. Saqué de mi bolsillo una brújula magnética tradicional, con la esperanza de que nos guiara de vuelta al punto de encuentro. Pero, en un bosque donde todos los árboles parecían iguales, y el terreno estaba lleno de valles y colinas, caminar en línea recta era prácticamente imposible. Nos abrimos paso entre lianas y raíces enmarañadas. Cada paso requería una cantidad ingente de energía. Nuestras botas de combate, diseñadas para ser las mejores, resbalaban sobre el barro y el musgo. Caímos y nos levantamos innumerables veces. Las rozaduras y heridas comenzaron a aparecer en nuestros cuerpos. El enemigo más temible en este bosque no era una fuerza armada ni terroristas, sino las pequeñas criaturas que habíamos subestimado. Enjambres de tábanos zumbaban a nuestro alrededor, un sonido molesto y constante. Picaban a través de nuestra gruesa ropa para chupar nuestra sangre. Las garrapatas por centenares se escondían entre las hojas húmedas y el suelo fangoso. Silenciosas y despiadadas, se aferraban a nuestros tobillos y a los pliegues de nuestro cuerpo. Para cuando nos dábamos cuenta, la sangre ya había manchado nuestros pantalones. El dolor y el picor llevaron nuestros nervios al límite. Al llegar el tercer día, la situación empeoró aún más. El hambre y la sed empezaron a devorarnos desde dentro. La última botella de agua se había repartido la noche anterior. Los pequeños arroyos que encontrábamos estaban llenos de lodo turbio y restos en descomposición. El purificador de agua portátil se había perdido con aquella mochila. No nos atrevíamos a beber agua sin tratar de una fuente desconocida, sabiendo lo peligrosos que podían ser los parásitos y bacterias en un entorno así. Pero la sed nos secaba la garganta hasta el punto de que apenas podíamos tragar saliva. Nuestros labios estaban agrietados y sangrantes. Uno de mis hombres empezó a tener fiebre alta, temblando y sudando profusamente. Deliraba de dolor. La fiebre y las picaduras de insectos estaban destrozando su sistema inmunológico a una velocidad alarmante. Lo miré con un sentimiento de culpa que me carcomía el alma. Yo era el líder. Yo fui quien tomó la decisión de traerlos aquí. Rechacé la ayuda de los lugareños solo por un estúpido orgullo de soldado occidental. Ahora, ese orgullo no podía salvar la vida de nadie. El manual de supervivencia que había memorizado resultó inútil ante la verdadera crueldad de la naturaleza. Intentamos seguir adelante, cargando el cuerpo exhausto de nuestro compañero paso a paso, pero cuanto más caminábamos, más nos adentrábamos en un laberinto verde sin fin. Los árboles altísimos bloqueaban la luz del sol, haciéndonos sentir como si estuviéramos atrapados en una jaula gigante. Los sonidos de los pájaros e insectos, que antes parecían naturales, ahora sonaban como risas burlonas ante nuestra debilidad. La esperanza de sobrevivir se desvanecía a cada segundo. La noche del tercer día fue una pesadilla inolvidable. La temperatura descendió bruscamente.
El frío se nos metió hasta los huesos. No teníamos fuego, ni mantas, solo la oscuridad que nos envolvía. El rugido de un animal salvaje resonó a lo lejos. Cada crujido de hojas nos hacía sobresaltar. Nos acurrucamos juntos para darnos calor, pero el frío en nuestros corazones era aún más intenso. Cerré los ojos. La imagen de aquel guarda forestal apareció en mi mente. Su sonrisa y sus advertencias, que yo había considerado supersticiones, se convirtieron en la única luz que anhelaba. Si tan solo hubiera escuchado. Si no hubiera sido tan arrogante, no estaríamos enfrentando un final tan patético. La mañana del cuarto día comenzó con un silencio más aterrador que nunca. Mi compañero, Mark, había empeorado tanto que ya no podía mantenerse en pie. Su piel estaba pálida y ardía como el fuego. Sus ojos, una vez los de un francotirador de élite, estaban ahora perdidos y sin enfoque. Con los otros 2 hombres que quedaban, improvisamos una camilla con ramas y lianas, lo único que pudimos encontrar en aquel bosque despiadado. Tuvimos que turnarnos para cargarlo a través de un terreno montañoso y empinado. Cada paso era como cargar una montaña sobre nuestros hombros. Los músculos de mis piernas temblaban y protestaban con un dolor agudo. El hambre ya no era el mayor problema, era la sed la que nos estaba volviendo locos. Mi lengua empezó a hincharse y a sentirse dura en mi boca. Cada vez que intentaba tragar saliva, sentía como si fragmentos de cristal me rasgaran la garganta. Intentamos buscar plantas que contuvieran agua, siguiendo el manual de supervivencia, pero en un bosque tan denso y complejo, muchas especies eran venenosas y no nos atrevíamos a arriesgarnos. Todo el conocimiento adquirido en los cursos especiales parecía haberse borrado junto con la debilidad de nuestros cuerpos. Las botas tácticas de las que una vez estuve tan orgulloso ahora estaban siendo succionadas por el barro, las suelas comenzaban a despegarse, el agua fangosa y la grava se metían dentro, causando ampollas y heridas que empezaban a oler a podrido. Caminábamos en círculos, una y otra vez, en la misma zona, como si un espíritu del bosque nos estuviera engañando. La pared verde a nuestro alrededor parecía acercarse cada vez más, apretándonos hasta dejarnos sin aliento. Mi confianza como miembro de las fuerzas especiales fue aplastada hasta no quedar nada. Miré el rifle en mi mano, sin munición y pesado. Se había convertido en un trozo de metal inútil, en una tierra a la que no le importaba si tenías el arma más letal. Empecé a tener alucinaciones. Veía el rostro de mi familia esperándome en casa, alternándose con el rostro de aquel guarda forestal que me miraba con compasión. El sentimiento de culpa y la pregunta de por qué había sido tan terco daban vueltas en mi cabeza sin cesar. Finalmente, llegó el 5.º día. El día en que mi corazón casi se detuvo por el agotamiento. No nos quedaba fuerza ni para dar un paso más. Ordené a todos que descansaran bajo un gran árbol, que parecía ser nuestro último refugio antes de exhalar el último aliento. Me senté, apoyándome en la corteza rugosa, mirando a Mark, cuya respiración se debilitaba a cada momento. Los otros 2 hombres estaban sentados con las rodillas abrazadas, sus cuerpos tan delgados que se les marcaba la clavícula. Todos teníamos la misma mirada, la de alguien que se ha rendido a la muerte. Saqué mi placa de identificación de metal, limpié el barro, y pensé quién encontraría nuestros cuerpos en este lugar. El bosque, que una vez me pareció imponente, ahora se había convertido en un cementerio silencioso y frío. Empecé a sentir mi cuerpo ligero. El dolor que había sentido comenzaba a desvanecerse, reemplazado por un entumecimiento. Así se sentían los que iban a morir. Cerré los ojos lentamente, dejando que mi último pensamiento flotara con el viento que soplaba entre las copas de los árboles altos. Me rendí al poder de la naturaleza, más grande que cualquier tecnología que poseyéramos. La muerte, que siempre había visto como algo lejano, estaba ahora frente a mí, abriendo sus brazos para recibirme amistosamente. Justo cuando mi conciencia estaba a punto de desvanecerse en la oscuridad, en medio del zumbido de los insectos que lo llenaba todo, escuché un sonido diferente. No era el viento, ni un animal.
Era el sonido de una rama seca al ser pisada, seguido por el tarareo suave de una canción, increíblemente relajado para un lugar como este. Intenté abrir mis pesados párpados para ver de dónde venía el sonido. Mi corazón, que casi se había detenido, comenzó a latir de nuevo con un último instinto. Alguien caminaba directamente hacia nosotros, con una calma asombrosa en medio de la maleza que a nosotros casi nos había costado la vida. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido. Solo una lágrima de esperanza rodó por mi mejilla, mezclándose con el barro de mi cara. Parpadeé para disipar la alucinación, pero la silueta seguía allí, acercándose cada vez más. No era un soldado uniformado, no llevaba un chaleco caro ni un rifle moderno. Lo que vi fue a un hombre de baja estatura, con la piel tan oscura y curtida por el sol que casi parecía negra. Llevaba solo una camiseta descolorida y remendada, pantalones cortos y unas simples sandalias de goma que parecían de lo más corriente. En su mano, solo un cuchillo de monte, un único filo que parecía viejo pero afilado. Pasó por encima de las grandes raíces y los arbustos espinosos que a nosotros nos había costado un esfuerzo sobrehumano superar con una facilidad y un silencio felinos. Se detuvo frente a nosotros. Su mirada no mostraba sorpresa ni miedo ante las armas que sosteníamos. Observó nuestro lamentable estado con una calma que casi parecía divertida. Sacó tabaco de liar y se encendió un cigarrillo con toda la calma del mundo. El humo disipó por un momento el olor a humedad del bosque. «¿Qué andabais haciendo por aquí, muchachos?», preguntó en un español local, con un acento cerrado que apenas entendí, pero su tono de voz estaba lleno de una amabilidad y una compasión que no esperaba. Vio a Mark, que yacía en la camilla con la respiración entrecortada. Guardó su cuchillo en la funda de su cinturón con agilidad y se acercó sin esperar nuestro permiso. Uno de mis hombres, por instinto, intentó levantar su rifle, pero le hice una señal para que se detuviera. Sentí de inmediato que este hombre no era un enemigo. Era un ángel disfrazado de campesino. Se arrodilló junto a Mark, usando sus dedos ásperos pero gentiles para tocarle la frente y comprobar su fiebre. Murmuró algo que sonó como una oración, y luego se levantó y se dirigió rápidamente a unos arbustos cercanos. En pocos minutos, regresó con un manojo de lianas y un puñado de hojas extrañas. Con su cuchillo, cortó una de las lianas con 2 o 3 golpes secos, y de su interior brotó un chorro de agua clara. Levantó con cuidado la cabeza de Mark y le dio de beber de la liana. El agua que habíamos buscado desesperadamente estaba escondida en una planta que habíamos pasado de largo docenas de veces. Luego, machacó las hojas hasta convertirlas en una pasta y la aplicó sobre las heridas infectadas de Mark. El frescor de las hierbas frescas hizo que Mark, que no había dejado de agitarse, se calmara de una manera asombrosa. Observé la escena con una emoción indescriptible. Mi orgullo, como miembro de la mejor unidad de fuerzas especiales del mundo, se hizo añicos. El equipo de supervivencia de millones de dólares que habíamos cargado no era rival para el único cuchillo y la sabiduría de este hombre. Se volvió hacia mí y sonrió, una sonrisa tan amplia que sus dientes blancos contrastaban con su piel oscura. Sacó un pequeño paquete de su morral y me lo ofreció. Dentro había un trozo de queso curado y chorizo. El aroma hizo que mi estómago vacío protestara violentamente. Lo acepté con manos temblorosas y pronuncié la única palabra en español que recordaba con claridad: gracias. Este desconocido se movió a nuestro alrededor. Acomodó a los heridos para que estuvieran más cómodos. Con su cuchillo, despejó la maleza cercana para que corriera el aire. Cada uno de sus movimientos era natural, en perfecta armonía con el bosque. No veía el bosque como un enemigo a conquistar, como a nosotros nos habían entrenado, sino como su hogar. Hablaba con los pájaros, con los árboles, y caminaba por las profundidades del bosque con la misma relajación que si estuviera en el jardín de su casa. La diferencia entre nosotros era tan vergonzosa como admirable. Se puso de pie y nos hizo una señal para que lo siguiéramos lentamente. Este extraño no me pidió un mapa ni coordenadas GPS.
No miró una brújula ni se preocupó por la dirección, como habíamos hecho nosotros durante 5 días. Caminaba delante de nosotros con un aire relajado, balanceando su cuchillo de monte al ritmo de sus pasos. Cada vez que se movía, parecía que bailaba con las ramas y las lianas. Nunca tropezaba con las raíces, nunca perdía el equilibrio en el barro. Y lo más asombroso de todo es que parecía saber de antemano dónde se escondía el peligro. Los que quedábamos tuvimos que ayudar a llevar a Mark y el poco equipaje que nos quedaba, siguiéndolo con dificultad. Miré la espalda de aquel hombre pequeño con una mezcla de asombro y admiración. Nos condujo por lo que parecía ser una maraña de maleza sin camino visible, pero con unos pocos golpes de su cuchillo, un sendero oculto apareció como por arte de magia. Empecé a darme cuenta de que no caminaba al azar. Buscaba cosas que nosotros éramos incapaces de ver. Se detenía a examinar la rotura de una pequeña rama, la dirección en la que crecía el musgo en la base de un árbol y, a veces, se quedaba quieto para oler el aire. Por aquí ha pasado el agua hace poco. El camino será más fácil, dijo en voz alta, sin volverse a mirarnos. Fruncí el ceño, confundido. ¿Qué el agua había pasado por aquí? A mis ojos, todo parecía seco y denso. Pero después de seguirlo unos cientos de metros, nos encontramos con una explanada de roca con claros signos de una corriente de agua. La tierra allí estaba compactada, lo que hacía mucho más fácil caminar que abrirse paso entre las zarzas. Sentí que se me enrojecían las mejillas de vergüenza. Mis conocimientos de geografía y tácticas militares, estudiados durante 10 años, no eran rivales para el instinto de un hombre que probablemente nunca había pisado una academia militar. Durante el camino, se detenía periódicamente para que pudiéramos descansar. Desaparecía en el bosque por un momento y regresaba con frutas silvestres de colores extraños y tubérculos que había desenterrado. Nos enseñó qué árboles tenían agua acumulada en su interior y cuáles no debíamos tocar porque eran venenosos. Saqué mi manual de bolsillo de supervivencia en el bosque para comparar y descubrí que la información del libro era demasiado superficial y general para ser útil en una situación real. Este hombre no leía libros, tenía una biblioteca viva a su alrededor. Lo que más me impresionó fue su silencio. Apenas hacía ruido, incluso al caminar sobre ramas secas, mientras que nuestros pasos sonaban como un estruendo y jadeábamos como motores a punto de averiarse. En un momento dado, se volvió y nos hizo una señal para que nos agacháramos en silencio. Una jabalina con sus crías, delante. No hagáis ruido, susurró. Rápidamente, saqué mis prismáticos y miré en la dirección que señalaba. Me quedé boquiabierto al ver una familia de jabalíes cruzando un arroyo a lo lejos. Si hubiéramos seguido solos, nos habríamos topado con ellos, y seguramente habría habido problemas. La delicadeza y el respeto que sentía por el bosque era lo que a nosotros nos faltaba por completo. Empecé a fijarme en sus sandalias de goma. Eran simples trozos de caucho con tiras azules, pero se adherían a las superficies húmedas mucho mejor que mis botas de combate de varios cientos de dólares. Observé cómo los dedos de sus pies se abrían para distribuir el peso y sentir el suelo directamente. Me hizo pensar que tal vez la tecnología que el hombre ha creado para conquistar la naturaleza es, en realidad, lo que nos separa de ella. Cuanto más intentamos protegernos con ropa gruesa y herramientas pesadas, más nos convertimos en un elemento extraño que la naturaleza intenta expulsar. Cuando el sol comenzó a ponerse una vez más, mi ansiedad, que antes estaba por las nubes, se calmó de una forma extraña, simplemente porque este hombre caminaba delante. No iba rápido, pero avanzaba a un ritmo constante y nunca perdía el rumbo. Miré el reloj táctico en mi muñeca, cuya batería estaba a punto de agotarse, y luego los ojos del pastor, que miraban al cielo para calcular el tiempo que quedaba de luz. Empecé a comprender que la verdadera superioridad no consistía en tener el arma más letal, sino en conocer y vivir en armonía con el mundo. Bajé mi rifle. El deseo de conquistar este bosque había desaparecido por completo.
Solo quedaba la esperanza de aprender y sobrevivir para contar la historia del verdadero superhombre, disfrazado de un simple pastor. El rugido de una cascada resonaba con fuerza, haciendo vibrar mi pecho. Cuanto más avanzábamos, más claro se oía el sonido, hasta que nos detuvimos al borde de un acantilado escarpado, cortado por una cortina de agua blanca, que caía desde una gran altura hacia un abismo. Era una cascada enorme que no aparecía en mis mapas militares. El camino estaba bloqueado por un precipicio de roca resbaladiza y húmeda. Miré a mi alrededor con desesperación una vez más. En nuestra condición, cargando a un hombre herido en una camilla, cruzar la cascada o escalar el acantilado era prácticamente imposible a ojos de un estratega como yo. Me volví hacia el pastor con una mirada llena de preguntas, pero él permaneció increíblemente tranquilo. Dejó su morral en el suelo y se acercó al borde del acantilado, observando la corriente furiosa con una expresión indescifrable. No mostró ni el más mínimo pánico. Dio una profunda calada a su cigarrillo, expulsó el humo lentamente y luego nos asintió con la cabeza, señalando un grupo de jóvenes y flexibles fresnos que crecían cerca de la orilla. No dijo mucho, pero sus movimientos fueron rápidos y precisos. Con su cuchillo, derribó varios de los árboles con una habilidad asombrosa. Nosotros solo pudimos observar, atónitos. ¿Qué estaba haciendo este hombre? ¿Iba a construir un puente? En medio de una corriente tan violenta, ¿cómo podría resistir un puente de madera? Pero, al pastor, no le importaron nuestras miradas de duda. Comenzó a atar los troncos con las resistentes lianas que había ido recogiendo por el camino. No usó clavos ni cuerdas de nylon de grado militar, pero los nudos que hacía parecían increíblemente fuertes, diseñados por décadas de experiencia en estos bosques. Una vez que la estructura estuvo lista, empezó a arrastrarla hacia el punto más estrecho del desfiladero por donde pasaba el agua. Mis hombres y yo corrimos a ayudar. El peso de la madera verde era enorme, pero el pastor tenía una fuerza increíble. Sus músculos, que parecían delgados, eran tan fuertes como cables de acero. Nos gritó órdenes en su dialecto, pero entendí sus gestos. Nos hizo sujetar un extremo firmemente, mientras él se decidía a hacer algo que me dejó sin aliento. Cruzar la corriente embravecida con el otro extremo de la liana, para asegurarla a una roca en la orilla opuesta. Sus pies descalzos se aferraban a las rocas resbaladizas. El agua de la cascada lo golpeaba con tal fuerza que parecía que iba a ser arrastrado al abismo, pero mantuvo el equilibrio con una firmeza asombrosa, como si tuviera raíces en lugar de pies. Cada segundo fue una tensión que me oprimía el corazón. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la carne. Si fallaba, la muerte era segura. Pero finalmente, llegó al otro lado y ató la liana con firmeza. Un puente colgante rudimentario se había construido en menos de una hora. Algo que yo habría pensado que requeriría una compañía entera de ingenieros militares, este hombre lo había hecho solo. Comenzamos a pasar a Mark con cuidado, con el pastor sujetándolo desde el otro lado. Mientras cruzaba el tembloroso puente, miré hacia el abismo. El miedo me invadió por un momento, pero cuando levanté la vista y vi la mirada decidida y la sonrisa de ánimo del pastor, el miedo se desvaneció. Comencé a entender que la verdadera fuerza no reside en las armas o el equipo moderno, sino en una mente que no se rinde y en un conocimiento que está en armonía con el mundo que te rodea. Este hombre no era solo un pastor, era un gran maestro que nos estaba enseñando la última lección sobre lo que significa ser humano. Cuando todos llegamos al otro lado sanos y salvos, me dejé caer en el suelo de roca, exhausto y aliviado. Miré al pastor, que estaba sentado, respirando con dificultad. Su cuerpo estaba empapado y tenía varios arañazos nuevos, pero no se quejó ni una sola vez. Sacó un envoltorio de hojas con hierbas frescas, las masticó y las escupió sobre sus propias heridas en silencio. Sentí una profunda vergüenza por haberlo subestimado el primer día. Su grandeza no estaba en un uniforme, sino en cada uno de sus actos, puros y sinceros, para salvarnos la vida sin esperar nada a cambio. El cielo exterior comenzaba a oscurecerse de nuevo, acompañado por el sonido de truenos lejanos. El pastor aceleró un poco el paso.
Nos guió por un sendero a lo largo del acantilado, cubierto por una densa cortina de hiedra, hasta que apartó unas grandes hojas, revelando la boca de una cueva oculta. No era muy grande, pero estaba completamente seca y a salvo del viento. Ayudamos a Mark a entrar y lo acostamos sobre una superficie de roca lisa. La sensación de seguridad al estar bajo techo casi me hizo llorar. El pastor no descansó. En cuanto llegamos, salió de nuevo bajo la lluvia que comenzaba a caer. Regresó al poco tiempo con leña seca y otro puñado de hierbas. En pocos minutos, encendió una pequeña hoguera en el centro de la cueva. La luz de las llamas anaranjadas ahuyentó la oscuridad y el frío. El olor a leña quemada, mezclado con el de la tierra, hizo que el ambiente, antes tenso, se relajara de forma extraña. Miré las llamas y sentí que eran el alma que nos mantenía con vida. Después de atender las heridas de Mark y de los otros hombres, hasta que todos se durmieron de agotamiento, el pastor se sentó frente a mí. Se lió un cigarrillo lentamente. La luz del fuego reflejaba las arrugas de su rostro, marcadas por una vida de experiencias. Intenté ofrecerle la poca agua embotellada y la comida enlatada que nos quedaba como agradecimiento, pero negó con la cabeza y me sonrió. Me ofreció a cambio un cuenco de madera con una infusión de hierbas calientes. Su sabor era amargo, pero hizo que mi cuerpo se sintiera cálido y con nuevas fuerzas de una manera asombrosa. Nos sentamos en silencio, mientras la lluvia arreciaba afuera. El pastor señaló la oscuridad del bosque, y con gestos me comunicó lo que pensaba. No usó palabras complejas, solo unas pocas. El bosque es madre, el bosque es padre. Señaló su propio corazón, y luego a los grandes árboles que se erguían bajo la lluvia. Empecé a entender lo que quería decir. Este bosque no era un enemigo al que debíamos combatir o conquistar, sino un ser sagrado con espíritu. Él vivía aquí no como un controlador, sino como un hijo que cuidaba y respetaba las reglas de la naturaleza. Me mostró con gestos que antes de arrancar una hoja o desenterrar un tubérculo para comer, siempre murmuraba una petición de permiso a los espíritus del bosque. La creencia que yo había considerado una superstición, ahora la veía con admiración. Eran estas creencias las que le daban la calma y la concentración para enfrentarse al peligro, mientras nosotros dependíamos de herramientas de metal y señales de satélite que podían fallar en cualquier momento. Lo que el pastor tenía era fe y una amistad con el bosque, una fuente de energía que nunca se agotaba. Miré el reloj GPS de miles de dólares en mi muñeca, con la pantalla rota, y luego su viejo cuchillo apoyado junto al fuego. Me sentí cada vez más pequeño como ser humano. La arrogancia de la unidad de fuerzas especiales que había cargado sobre mis hombros se había desvanecido por completo. Pensaba que era un superhombre, entrenado para conquistar continentes, pero este hombre me enseñó que el verdadero superhombre es aquel que sabe ser humilde ante la grandeza de la naturaleza. Me incliné y le hice una reverencia con todo el respeto de mi corazón. No se sorprendió, sino que extendió su mano callosa y me dio una palmada en el hombro, como si dijera que todo iría bien. Esa noche, me dormí escuchando el sonido de la lluvia y al pastor tarareando una canción suave, al mismo ritmo que el viento que soplaba por el desfiladero. Era una melodía que calmó mi espíritu herido. Me dormí con una nueva comprensión, que la supervivencia no es una cuestión de lucha, sino de aprender a caminar junto a este mundo. La oscuridad del bosque, que antes era aterradora, ahora parecía cálida y amigable bajo la protección de este gran hombre. Supe que si salía de esta, ya no sería la misma persona que bajó del helicóptero el primer día. La mañana del sexto día comenzó con una calma que contrastaba con los días anteriores. Una suave luz dorada se filtraba a través de la cortina de lianas en la entrada de la cueva, despertándonos del sueño más largo y profundo que habíamos tenido. Mark pudo sentarse por sí mismo, aunque su rostro aún estaba pálido. Sus ojos volvían a tener esperanza. Las hierbas que el pastor le había aplicado en las heridas la noche anterior parecían milagrosas. Las llagas, que antes estaban infectadas y olían mal, se habían secado de forma sorprendente. El pastor estaba de pie,
apoyado en la pared de la cueva, mirándonos con una leve sonrisa. Apagó el fuego con calma, esparciendo las cenizas hasta que la superficie quedó lisa, como si nadie hubiera estado allí, en señal de respeto y para preservar la pureza del bosque. «A casa», dijo el pastor brevemente, señalando hacia el este, donde el sol brillaba cada vez con más intensidad. Recogimos el poco equipo que nos quedaba con cuidado. Miré mi rifle y el equipo de comunicación destrozado, y me sentí agradecido de que no funcionaran. Si lo hubieran hecho, nunca habría descubierto la verdad que se escondía en este bosque. El viaje de esa mañana no estuvo lleno de prisas ni de miedo como los primeros días. Aunque nuestros cuerpos aún estaban débiles, nuestras mentes se sentían extrañamente ligeras. Seguimos la espalda del pastor por una ladera que corría paralela a un pequeño arroyo. No nos llevó de vuelta por el camino por el que nos habíamos perdido, sino que nos guió por una ruta secreta, oculta detrás de cascadas y entre rocas, que nunca habríamos visto por nosotros mismos. El camino era sombreado y estaba lleno del canto de los pájaros, que parecían celebrar nuestro regreso. Noté que el pastor se detenía de vez en cuando para apartar una rama rota del camino o incluso para ayudar a un pequeño insecto que había caído en un charco. No se limitaba a atravesar el bosque, caminaba cuidando de cada ser vivo que encontraba. La compasión ilimitada de este hombre me hizo pensar en la palabra guardián en su sentido más puro. A medida que avanzábamos, el olor del bosque comenzó a cambiar. La humedad pesada se desvaneció, reemplazada por el aroma de los prados y el humo de una aldea lejana. Los sonidos de los animales salvajes fueron sustituidos por el tañido de la campana de una iglesia que llegaba con el viento. Mi corazón latió con fuerza, conmovido. Uno de mis hombres incluso cayó de rodillas y se echó a llorar al ver los campos verdes en el horizonte. Estábamos vivos. De verdad. La luz al final del túnel verde ya no era una fantasía, sino una realidad que podíamos sentir con cada aliento que nos quedaba. Me acerqué al pastor, que se había detenido en lo alto de una colina para observarnos. Miraba la aldea abajo con una expresión de calma y orgullo. Me volví hacia él, y sentí la necesidad de darle las gracias 1.000.000 de veces. Pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Sabía que no había objeto ni dinero que pudiera pagar la magnitud de lo que nos había dado. No solo nos salvó de la muerte física, salvó nuestras almas de la arrogancia y la obstinación. Este humilde pastor se había convertido en el mayor maestro de mi carrera militar. Cuando estábamos a punto de salir del bosque, el pastor se detuvo y se volvió para mirarnos. Juntó las manos en un gesto de respeto, como el que había hecho el guarda forestal el primer día. Pero esta vez no me reí por dentro. Rápidamente, levanté mis manos y le devolví el gesto con la mayor humildad de la que fui capaz. Mark y los otros hicieron lo mismo. Nosotros, los guerreros que una vez pensamos que estábamos por encima de todos, ahora inclinábamos la cabeza ante un simple campesino en sandalias de goma, con el más profundo respeto y afecto. Fue el acto de reconocimiento más hermoso que he presenciado en mi vida militar. Mis pies cruzaron oficialmente el límite del bosque. La luz del sol brillante, ya no filtrada por las copas de los árboles, me hizo entrecerrar los ojos por un momento. La escena que apareció ante mí fue la de campos de un verde intenso, salpicados por el dorado del trigo listo para la cosecha. Una pequeña aldea de piedra al pie de la montaña parecía tan pacífica y tranquila como una pintura. El pastor se volvió hacia nosotros con una mirada llena de alegría. Señaló una pequeña cabaña de piedra de la que salía humo por la chimenea. «Ya estáis a salvo», dijo brevemente, pero el significado de sus palabras resonó en lo más profundo de mi corazón. Caminamos con las últimas fuerzas que nos quedaban, ya no para sobrevivir, sino para regresar al mundo que habíamos dejado atrás. A medida que nos acercábamos a la aldea, los campesinos que trabajaban en los campos dejaron lo que estaban haciendo y levantaron la vista. Vieron a un grupo de hombres enormes con uniformes militares destrozados, cubiertos de barro y sangre, pero cuando vieron al pastor que nos guiaba, su desconfianza se convirtió instantáneamente en compasión. Un grupo de mujeres corrió a sus casas y regresó con jarras de agua fresca y paños limpios.
Acepté el agua y bebí con una sensación indescriptible. El agua simple de aquí sabía más dulce y refrescante que el champán más caro que había bebido en cualquier celebración de victoria. La amabilidad incondicional de estos extraños me conmovió hasta el punto de que se me llenaron los ojos de lágrimas. El pastor nos llevó a descansar en un banco de madera bajo el porche de su casa. Intercambió unas pocas frases con sus vecinos y en poco tiempo nos trajeron medicinas caseras y comida caliente. Mark fue atendido de cerca por los ancianos del pueblo, que le aplicaron nuevas cataplasmas de hierbas en las heridas mientras recitaban cánticos que sonaban cálidos y sagrados. Observé cómo yo y mis hombres recuperábamos poco a poco la vida, rodeados de las conversaciones y las sonrisas de los aldeanos, que no nos temían en absoluto. Nos trataron como a hijos que habían vuelto a casa después de haberse perdido, en lugar de como a soldados extranjeros, con armas letales. Mientras esperábamos la coordinación con el equipo de rescate, me senté junto al pastor, que afilaba su cuchillo en silencio. Saqué mi reloj táctico, con sus complejas y caras funciones, y aunque estaba destrozado, intenté dárselo como recuerdo y agradecimiento. Pero él negó lentamente con la cabeza y apartó mi mano. Señaló su corazón y sonrió ampliamente. «Guárdatelo. Con que recuerdes este bosque, es suficiente». Esas simples palabras me hicieron sentir avergonzado por intentar pagar con un objeto de valor material una amabilidad que no tenía precio. Este hombre nos ayudó porque era un ser humano que amaba a sus semejantes, no porque quisiera una recompensa o un elogio. El sonido de un helicóptero comenzó a resonar a lo lejos. La señal de satélite de una radio de repuesto que los aldeanos nos ayudaron a coordinar comenzó a funcionar. Sabía que había llegado el momento de la despedida. Miré al pastor, que se levantó y observó el cielo con la misma expresión serena de siempre. No se inmutó ante la enorme aeronave que estaba a punto de aterrizar en medio del campo. Simplemente asintió con la cabeza por última vez. Me acerqué y lo abracé con fuerza. Yo, un soldado de las fuerzas especiales que nunca se había doblegado ante nadie, me sentí increíblemente honrado de abrazar a este hombre pequeño que me enseñó lo que es el verdadero coraje. Antes de subir al helicóptero, me volví para mirar al pastor una última vez. Estaba apoyado en el poste de su casa, junto a su esposa y su hijo pequeño. Seguía vistiendo la misma ropa, las mismas sandalias de goma, y llevaba el mismo cuchillo que nos había salvado la vida. En medio del fuerte viento de las hélices que levantaba el polvo, aquel pastor permaneció quieto y firme, como un gran árbol en las profundidades del bosque. No saludó con la mano efusivamente. Simplemente levantó las manos en un lento y solemne gesto de respeto. Esa fue la última imagen que recuerdo antes de que la puerta se cerrara y la pequeña aldea se convirtiera gradualmente en un punto verde en medio del vasto bosque que nunca olvidaré. Semanas después de aquel suceso, estaba de vuelta en mi oficina en una base militar de Estados Unidos. La brillante luz blanca de los fluorescentes y el zumbido constante del aire acondicionado señalaban el mundo civilizado al que estaba acostumbrado. Pero mi corazón seguía atrapado en la frondosidad y el aroma del bosque del norte de España. Sobre mi escritorio había un informe de docenas de páginas en el que el ejército exigía una explicación. Querían saber por qué una unidad de élite de las fuerzas especiales había sido derrotada tan estrepitosamente por un simple bosque. Querían saber en qué punto falló el equipo de millones de dólares. Tomé un bolígrafo y escribí el resumen del informe con la mano todavía temblorosa. No escribí sobre el fallo del sistema GPS, ni sobre la escasez de provisiones. Escribí una sola y breve frase. No fuimos derrotados por el bosque. Fuimos derrotados por nuestra propia arrogancia. Puede que mis superiores no entendieran lo que quería decir, pero para mí y los otros 3 hombres que sobrevivimos, su significado era muy claro. Hoy, Mark ha vuelto a caminar con normalidad, pero siempre lleva consigo un pequeño trozo de liana para recordar al hombre que era el pastor. Me acerqué a la ventana y miré el paisaje de la ciudad, lleno de rascacielos y tecnología de vanguardia. Pensé en aquel hombre pequeño con ropa vieja y sandalias de goma.
Probablemente estaría tarareando una canción en las profundidades del bosque, mientras yo estaba sentado en una habitación con aire acondicionado. Seguramente no se consideraba un héroe ni nadie especial. Simplemente hacía lo que siempre hacía, vivir como parte de este mundo. Empecé a estudiar sobre el senderismo natural y la humildad ante el medio ambiente. Dejé de usar herramientas demasiado complejas y comencé a practicar la escucha del sonido del viento y el olor de la tierra, tal como él me había enseñado. En mi vitrina de condecoraciones, ahora hay un nuevo objeto que destaca entre las medallas al valor. Es un trozo de la madera de fresno que el pastor usó para hacernos la infusión. Lo guardo como mi posesión más preciada, porque es un recordatorio de que la verdadera humanidad no se mide por el poder de las armas o la modernidad del equipo, sino por el amor y el respeto que tenemos por los seres vivos que nos rodean. Aprendí la lección más valiosa de mi vida, que ser el guerrero más grande no es vencerlo todo, sino saber inclinarse ante algo más grande que uno mismo. Cada noche, antes de dormir, cierro los ojos e imagino la imagen de aquel pastor despidiéndonos en medio del campo. Junto mis manos lentamente en la oscuridad, en señal de respeto a mi gran maestro, que me salvó la vida, tanto física como espiritualmente. El bosque de España pudo haber sido mi peor pesadilla al principio, pero ahora es un lugar sagrado que me ha dado una nueva vida. Espero poder volver allí algún día, no como un soldado conquistador, sino como un aprendiz que quiere aprender el verdadero significado de la vida de la tierra y de la generosidad de personas con un corazón tan grande como el de aquel pastor. Mi historia podría convertirse en una leyenda en la unidad sobre el misterioso pastor que apareció para salvar a unos soldados estadounidenses, pero para mí, él no es una leyenda. Es la verdad que siempre me recuerda que en una tierra sin leyes humanas, la naturaleza es quien selecciona a los que merecen sobrevivir, y los que lo merecen son aquellos que conocen la humildad y aman lo que la naturaleza les da. Quiero terminar este diario con la palabra gracias. Gracias al pastor y a la tierra de España, que me permitieron encontrar una luz en mi corazón, en medio de la más profunda oscuridad del bosque.